hay una situación más que interesante a nivel planetario, porque está retrocediendo lo que hemos denominado contrarrevolución COVID, el intento de parte de las burguesías, particularmente imperialistas, de aprovecharse del virus para imponer restricciones, toques de queda, cuarentenas, con el objetivo de que los laburantes se queden en casa para no organizarse, aunque vayan a trabajar. Y la respuesta a esta ofensiva han sido huelgas muy importantes, como las que tuvieron lugar en Italia con los portuarios, directamente contra las restricciones, contra la imposición del pase sanitario, las de Estados Unidos, protagonizadas por los metalúrgicos, o no sé cómo se llaman allá, de la John Deere y otros gremios, y ahora hay un acontecimiento muy importante desde nuestro punto de vista, que es la rebelión que está desarrollándose en Sudán. En Sudán hubo, entre 2018 y 2019, un proceso revolucionario democrático muy importante que tumbó al régimen anterior, dando lugar a libertades que se conquistaron. Ahora, el gobierno militar liquidó ese proceso, metiendo preso al presidente y tratando de aplastar al movimiento de masas. Pero había una reacción muy grande, multitudinaria, de carácter casi revolucionario, decimos nosotros. Sí, podemos verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, un golpe de Estado, o sea, es una reacción de la burguesía, ¿no? Es un proceso de reacción, evidentemente, en el marco general que venís describiendo de grandes movilizaciones y grandes luchas, y de la derrota o el retroceso de la contrarrevolución COVID. Esto parece, digamos, un estertor de una fiera herida, ¿no? Pero hay que entender el golpe en Sudán en el contexto general. ¿Y cuál es el contexto general o el contexto que lo determina? Es la derrota de Estados Unidos en Afganistán. El golpe en Sudán tiene, o es una consecuencia casi directa, se podría decir, de la debilidad del imperialismo yanqui y las pujas con otras fracciones del imperialismo que empiezan a surgir o que se vienen desarrollando desde hace tiempo, que nosotros venimos señalando en varias notas, y en este caso fundamentalmente de potencias como Rusia, China, Egipto o hasta el mismo Estado de Israel, que ha roto de alguna manera su alianza estratégica con Estados Unidos. Entender el contexto del golpe es necesario para describir o definir bien si lo que existe es el inicio de una nueva contrarrevolución o esta situación es parte de la debilidad general del capitalismo y del imperialismo. Sí, hay que agregarle que además están los Emiratos Árabes Unidos, que son proxies en un sentido de Arabia Saudita. Arabia, Egipto, Israel, todos esos países, sumados al imperialismo ruso, están capitalizando el retroceso de los yanquis. Pero la otra cuestión importante es que este país es una especie de bisagra entre el mundo árabe, que protagonizó la primavera y que viene moviéndose nuevamente, y el mundo africano, donde además no pesa demasiado el tema del islamismo, aunque hay mucha gente musulmana, sino que hay una conciencia bastante abarcativa de carácter socialista, a tal punto que el Partido Comunista es de masas. Bueno, en ese contexto se están desarrollando dos fenómenos muy interesantes. Uno es el surgimiento de organismos con características de doble poder, que son las coordinadoras o comités en defensa de la democracia, y el otro es el protagonismo de las mujeres. Sí, que tuvieron, digamos,
en lo que vos mencionabas anteriormente, el proceso de revolución en Sudán, un protagonismo central. Uno de los símbolos de esas grandes movilizaciones de masas, de esa revolución, fue una indumentaria, era una indumentaria blanca, característica de las mujeres de la zona, y eso, digamos, lo emparenta mucho con todo el proceso anterior. O sea, lo que vemos acá es, por un lado, como mencionábamos, un golpe, un reacomodamiento del imperialismo, pero fundamentalmente una continuidad o un lazo, digamos, con el proceso de revoluciones anteriores, fundamentalmente con la primavera árabe, ¿no? Y todos los procesos en el que, además, las mujeres tuvieron un protagonismo importantísimo. Bueno, el caso de la lucha de los kurdos es un caso emblemático. Pero esta ligazón está dada, digamos, no solo por el tiempo, por las formas de lucha y por los sectores que encabezan la movilización, sino también justamente por esto que decías, que Sudán es una especie de puerta entre el mundo árabe y África. Esta dinámica se traslada también a Europa, donde hay muchos inmigrantes de Sudán y del norte del África. Nuestros camaradas de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional de Austria estuvieron ya al frente de un par de movilizaciones importantes de los sectores migrantes de Austria y tomando contacto, y nos contaban esa característica. Muchos y muchas de los que se estaban movilizando simpatizando con las ideas socialistas. Por lo tanto, lo que se viene en Sudán puede ser un antes y un después, porque si es derrotado el golpe y avanzan estos comités de defensa de la democracia, estos organismos de doble poder, y avanza de alguna manera institucionalizándose esta conciencia de carácter socialista, puede ser una referencia para todo lo que es el proceso en general y puede ser una referencia para el resto del planeta. Otra cuestión, también tan importante como esto. Acabamos de publicar una nota escrita por nuestro camarada Michael, en la que advertimos que se viene un invierno oscuro en Europa y en buena parte del mundo, producto de la crisis energética, producto del desbarranque del capitalismo en términos globales, y que este invierno negro o este invierno oscuro va a dar lugar, seguramente por el odio y la bronca que va a provocar en los sectores populares, a rebeliones y situaciones de carácter revolucionario. Y se da no en cualquier situación, ¿no? Se da en medio del inicio de grandes huelgas, como el caso de la lucha de Italia, y de toda esta situación que describíamos en Sudán, que no es tan lejano al continente europeo, que hace que la situación sea, digamos, o tenga condiciones o tienda a tener condiciones revolucionarias. La crisis del capitalismo, que es una crisis inmensa, mucho mayor que las que ha sufrido anteriormente, tiene la particularidad esta que mencionabas, que es la crisis energética, que es un punto nuevo y es un elemento al que el capitalismo aún no puede dar respuesta, probablemente no pueda darla, y encima se da en el contexto de la llegada del invierno europeo, que es terriblemente crudo y que seguramente va a dar lugar a grandes movilizaciones y protestas de masas que pueden también cambiar el escenario político mundial. La gran tarea de los revolucionarios y las revolucionarias en el periodo que se avecina, en el corto periodo que se avecina, no a largo plazo, es prepararse para estos estallidos revolucionarios, para lo cual la construcción de un Estado mayor que ayuda a las masas a dirigirse hacia el poder, a tomarlo y a construir un nuevo Estado de carácter socialista, es fundamental. Nosotros estamos en ese sentido poniendo en pie un pequeño destacamento internacional, que es la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, que trata de ayudar a organizar ese gran destacamento que va a ser en algún momento el Partido Mundial de la Revolución.
los mismos en cada uno de los países. No vemos otra alternativa que no sea esa y además no vemos otra dinámica. Acá en Argentina, por ejemplo, vienen las elecciones donde va a haber un resultado catastrófico y donde el invierno negro que van a sufrir los europeos y las europeas producto de la crisis energética, acá se va a transformar en verano negro para el gobierno, para el régimen, y la posibilidad concreta del estallido de un nuevo argentinazo. Diciembre siempre es caliente. Sí, sí, se avecina una crisis aún mayor y creo que el síntoma, digamos, la señal más clara fue la desastrosa gira de Alberto Fernández por Europa, en la que no consiguió absolutamente nada, se vino con agua entre las manos, y en la perspectiva de una elección para el gobierno mucho peor que la anterior. Va a ser una derrota estrepitosa, probablemente una buena elección de la izquierda, pero la tarea fundamental es, como bien mencionabas, prepararse, preparar a la izquierda, a los y las revolucionarias, para las luchas que se avecinan. Para culminar, ¿qué es lo que le queremos decir a nuestros compañeros y compañeras que nos están mirando de la clase trabajadora? Hay que seguir el ejemplo de Sudán, que es en definitiva el ejemplo de la primavera árabe. No hay que confiar nada, ni hay ni un poquito en la burguesía, ni en sus partidos y en la burocracia, construir una organización propia, revolucionaria, obrera, socialista, y en la clase trabajadora y el pueblo impulsar lo que están haciendo de alguna manera en Sudán, lo que hicieron en la primavera árabe, que es organismos de doble poder, organismos donde los laburantes, el pueblo, discutan qué hacer con los problemas que los están atormentando, pero también se preparen para gobernar. Porque en definitiva el socialismo es eso, es el gobierno de las asambleas populares, el gobierno de la democracia directa, donde el pueblo laburante decide todo, donde el pueblo laburante se hace cargo de la producción. Esa es la perspectiva, para lo cual hace falta una revolución.